Amén. Hoy sí, hermano. Hoy estamos transmitiendo desde el perfil, ¿verdad?, del Ministerio de Casadela. Amén. Bueno, aquí estamos nuevamente. Entonces, como les decía, vamos a continuar con la palabra, hablando pues de lo que es ser eunuco voluntariamente, ¿verdad?, por causa del Señor. Y que estábamos hablando que de una manera literal, pues el ser eunuco era a través del don de continencia que el Señor le da a cada quien, ¿verdad? El que el Señor elige, pues que tenga ese don, bendito Dios, no tiene ningún deseo, ninguna necesidad de tener intimidad con su sexo opuesto, obviamente, ¿verdad?, sino que está bien en paz, apaciguado, apacentado en todo sentido, anhelando solo dedicarse al Señor, a servirle a Él. Pero estamos hablando también del eunuco que se hace a sí mismo así para poderle servir al Señor, para poderle entregar al Señor. Y ahí no entra solo a hablar de alguien soltero, sino que también puede ser un casado en el cual con todo su corazón se consagra al Señor a modo de querer agradarlo a Él en todo y atenderlo, servirle aún siendo casado, ¿verdad? Ahí entran muchas cosas también de las cuales el apóstol Pablo decía de que el soltero se dedica completamente al Señor porque es para Él, para quien vive, pero el casado, dice, también tiene que ver las cosas del mundo porque tiene que atender a su esposa, ¿verdad? Pero ahí ya nosotros pues sabemos de que él lo decía desde la perspectiva del don de continencia, ¿verdad?, que el Señor le había entregado y que podía estar él así. Pero ya en el tema de los que no, ¿verdad?, sabemos que tampoco pecamos, como dice también el mismo apóstol, si uno se casa no peca, si uno no se casa pues tampoco peca, y ahí sabemos que honramos también al Señor. Y sí, es cierto, ¿verdad?, y hay más esfuerzo, hay más sacrificio, por decirlo así, porque tenemos que tener satisfechas las necesidades en los tres sentidos, ¿verdad?, de nuestra esposa y también pues de nuestros hijos, porque no podemos desatenderlos, no podemos descuidarlos por la obra, y eso sabemos también de que es una manera de agradar al Señor atendiéndolos a ellos. Entonces ahí es donde ya entra el esfuerzo y la entrega de cada uno, ¿verdad? Ahí es algo muy personal. Algunos se acobardan, otros pues no logran poner en orden sus prioridades, y por eso es que se ve el desequilibrio y no se entregan a Dios como deberían, y ahí va, ¿verdad? Otros que sí, gracias a Dios, se someten al Señor y entregan todo eso en el orden de Dios, ¿verdad? Todas las cosas las ponen en el orden del Señor. Entonces ahora estamos hablando de este punto, ¿verdad? Ya vimos eso, lo del don de continencia. Ahora vamos hablando ya de la consagración, que es algo personal, algo voluntario. Ahí ya entra cada uno. Amén. El día sábado pasado pues arrancamos con las características de los bueyes, porque lo amarramos allá con 1 Corintios 9 del 7 al 11, donde veíamos de que el Señor no es que cuide de los bueyes, dijo el apóstol Pablo, sino que tiene cuidado de nosotros. En nosotros, en primer lugar, del ministerio apostólico, porque sabemos que él estaba defendiendo su apostolado en 1 Corintios 9, y ahí estaba hablando de Bernabé, hablaba de Pedro, hablaba de otros apóstoles, y hablaba pues obviamente de él, en donde él ahí lo expresa, ¿verdad? En los versículos de este capítulo ahí se puede leer que él defendía su apostolado, y ahí sale la comparación con los bueyes. En primer lugar serían los apóstoles. En segundo lugar estaríamos hablando de los otros 4 ministerios primarios. Entonces estamos hablando del profeta, evangelista, el pastor y el maestro, que serían los 5 ministerios junto al apostólico, y de ahí pues se extiende la invitación al resto del cuerpo de Cristo a también consagrarnos, porque todos a la verdad debemos de consagrarnos y convertirnos en bueyes. Entonces la enseñanza de esto es de que debemos de dejar de ser toros, ¿verdad? Entonces hablar de los toros es hablar de aquel hombre carnal, aquel hombre que no se somete a la voluntad del Señor y que decide dejarse llevar en sus pasiones, y eso ocurre cuando nosotros no nos consagramos al Señor. Ahí es algo
ya normal, entre comillas, saber de que aquel que no se consagra vive en sus pasiones, vive en sus carnes, vive en sus deseos desordenados, que no necesariamente solo tiene que ver con lo sexual, sino que entran todas las áreas en las cuales pues vemos que se alimenta la carne con las amarguras, con los pleitos, con los celos, con las envidias, las mentiras, todas esas cosas que sabemos que a Dios no le agrada, Él las tiene o ella las tiene, como se dice, a flor de piel. Entonces eso es lo lamentable. Entonces ahí vemos nosotros que el Señor nos hace la comparación con bueyes en la hora de hacer esto. Entonces ahí es donde cada uno va examinando y entendiendo que debe de ir siendo como un verdadero buey para Cristo. Y vimos la primera característica y era que lo castran, ¿verdad? Al hablar de castrarlo, pues es la misma figura en el hombre, ¿verdad? Hacerlo eunuco. Entonces, pero aquí con la gran diferencia de que estamos en la gracia, y en la gracia entran hombres y entran mujeres. También ahí se puede aplicar esto, porque ya no es un acto físico, sino que es algo espiritual, algo del corazón, que nosotros tomamos la decisión de guardarnos para el Señor, apartarnos del mal y entregarnos al Señor a hacer su voluntad. Amén. Amén. Y ahí lo desarrollamos, eso lo vimos la vez pasada. Y la segunda característica también que dijimos, el buey conoce a su dueño, y leíamos en Isaías capítulo 1 versículo 3, donde claramente se ve de que ahí dice, ¿verdad?, que el buey conoce a su amo, ¿verdad?, o a su dueño, depende de la versión. Y dijimos que eso era saber para quién servimos, para quién vivimos, para quién trabajamos. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer alrededor del Señor y para Él. Por eso es que ahí es donde uno supera mucho los obstáculos que se nos presentan a diario, porque tenemos identidad, sabemos quiénes somos, sabemos quién es nuestro Dios y para qué estamos haciendo lo que hacemos aquí en la tierra. Por eso el apóstol Pablo lo decía, creo que en 2 Timoteo 1:12, donde él decía: yo sé en quién he creído. Tenía él la certeza de quién era su Dios y de quién le había creído, y eso es lo que tenemos que tener cada uno de nosotros también, con todo nuestro corazón, saber para quién hacemos las cosas que hacemos. Amén. Amén. Si uno no logra definir eso o tenerlo bien claro, uno se amarga cuando de repente piensa de que no valoran lo que uno hace, de que nadie lo toma en cuenta, de que a veces pues lo marginan a alguien en la obra y dice: a mí pues no me toman en cuenta, entonces me voy, me aparto. Pero cuando uno ya sabe para quién hace las cosas, aunque haya adversidad, aunque haya oposición, uno sabe y sigue adelante, y eso es lo especial de entender esta verdad. Amén. Ahí lo veíamos en Gálatas 1:10 también, si quieren lo podemos leer. No recuerdo la versión que nos aportaban el sábado pasado, pero ahí se lee claramente, ¿verdad?, que o somos siervos de Cristo o somos siervos de los hombres. No podemos servir a dos señores. El Señor lo dejó bien claro allá también en Mateo capítulo 6, 24, ¿verdad? Entonces tenemos que tener bien seguro eso, de que no podemos pretender agradar a Dios y agradar a la gente, agradar a los hombres. Cuando digo esto de agradar a los hombres, no me refiero a que a todo el mundo le va a caer mal uno, o que no va a querer agradar a la gente porque eso es agradar al hombre, no, ¿verdad? Sino que entendemos que a quien tomamos en primer lugar como el Señor, a quien debemos servir. Y alguien dirá: no, yo no le sirvo al hombre. Bueno, cuando uno tiene el enfoque principal, tener agradada a la gente y no importando lo que la palabra de Dios dice, es obvio que está agradando al hombre, ¿verdad? En primer lugar, como lo hacía Saúl, el rey Saúl, ¿verdad?, que dice que todas las cosas que el Señor le había ordenado a través de Samuel, él hacía lo opuesto y después le echaba la culpa al pueblo de Israel, diciendo que por ellos había hecho esto, había hecho lo otro. Entonces ahí es obvio, ¿verdad?, que no agradaba a Jehová, sino que agradaba a los hombres. Entonces en el caso de nosotros tenemos que tener eso bien también definido,
para quién servimos, para quién vivimos, para quién es lo que nosotros anhelamos agradar. Si lo tiene hermano Germán o Iván, ¿quién? Leve. ¿A quién pretendo yo ganarme? ¿A quién busco agradar? ¿A Dios o a la gente? Si todavía tratase de seguir agradando a la gente, no sería siervo de Cristo. Ahí está. Sabemos que si uno agrada a Dios, va a agradar a aquellos que quieren agradar a Dios. Ahí lo leíamos en Juan 7, 16 al 18, la vez pasada. Y ahí tenemos que tener bien claro que a aquellos que no quieren agradar a Dios, le vamos a caer mal. ¿Y por qué le vamos a caer mal? Porque nosotros vamos a ser para ellos fantasiosos, religiosos, fanáticos, incluso manipuladores, ¿verdad? Que van a pensar de que uno de lo que anda queriendo hacer es imponer, y no es así, ¿verdad? Sino que, claro, cuando uno busca al Señor, sabe que ya no puede ir según la corriente del mundo, sabe que hay un montón de cosas que hay que cambiar, hay que dejar, ¿verdad? Por ejemplo, hay música que usted sabe que ya no puede seguir escuchando, mientras que hay otros que lo ven con amplitud y sin demente, y que pueden ellos escuchar X música y no les afecta, pero sabemos que no, hay un montón de cosas que se van cambiando, programas de televisión que ya no se ven, tantas conversaciones que ya no se pueden tener. ¿Por qué? Porque uno busca agradar a Dios. Amén. Amén. Ahí es de tener ese cuidado. Por ejemplo, yo les he dicho, hablando de los programas de televisión, la misma palabra lo dice, solo que en chino, ¿verdad? Novelas. Amén. Quiere decir no verlas. Amén. Y algunos pueden opinar, bueno, el pastor ha dicho que podemos verlas, amén, pero que no podemos evitar que hayan escenas impropias y solo hay que saltarlas, ¿no? Yo incluso desde la puerta de la entrada le he dicho, las novelas no las vean, ¿verdad? No verlas, porque no trae nada de edificación, amén. Cuando yo he dicho eso, tal vez pueden ser en otro tipo de programa o en películas, que también ustedes tienen que tener el control, pues sabiendo de que no es, como dice ahí la reseña, ¿verdad?, apto para todo público o para mayores de 15 años y usted ya tenga 20, pero si van a salir escenas que no convienen, no edifican, entonces ahí es donde yo le digo que tenga el cuidado. Pero si son cosas que ya saben que no verlas, amén, que no hay que ponerle atención, entonces mejor desde entrada, ¿para qué va a contaminar el alma, verdad?, viendo de que anda con dos mujeres, o que de repente el personaje principal lo tienen hechizado y están viendo todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, que no tienen sentido, pues hablando de los temas de las novelas. Y así también pues en la música, ¿verdad?, que para muchos eso no es malo, dicen, eso no tiene nada de malo, dicen, eso no es malo, y etcétera, y van queriendo defenderse, ¿verdad? Pero ahí es donde uno dice, bueno, yo quiero agradar a Dios, voy a hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor, amén. Amén. Bueno, pero ya eso también lo hablamos el sábado pasado. Vamos a ver ahora la tercera característica de lo que es un buey para Cristo. Vamos a ver de qué se alimenta el buey, amén. Amén. ¿De qué se alimenta? Leamos Hechos capítulo 3, versículo 6 como un versículo introductorio para después agarrar los textos de qué se alimenta. Hechos capítulo 3, versículo 6. Ahí nos van a ayudar ahora a leer los hermanos. Amén. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Hay un dicho allá afuera que dice que uno es lo que come, ¿verdad? Amén. Entonces, ya en el término espiritual, pues sabemos nosotros que de lo que nos alimentamos, de eso damos. El que se alimenta del mundo, pues eso es lo que va a tener, y obvio, pues esa comida no es bendición, ¿verdad? Sabemos que hay dos tipos de comida, así lo resume el Señor allá en Juan 6, 26 y 27, cuando Él dice de que hay un pan que a vida eterna permanece y hay el otro que es un pan temporal, ¿verdad? O un pan que no nos lleva más allá, no trasciende pues más allá de la vida diaria. Y ahí lo podemos agarrar también en figura, ¿verdad?, que hay un pan que es espiritual, que es de Dios, y otro pan que es del mundo, y que puede depender ahí cada quien de lo que se está alimentando. Entonces,
el apóstol Pedro dijo claramente eso, ¿verdad? No tengo plata ni oro, sino que lo que tengo te doy, de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios ha puesto en tu vida, es de lo que puedes dar a otros. Y ahí también lo hemos estudiado. No significa que ser un seguidor de Cristo o estar en el camino del Señor es que uno nunca va a tener dinero o uno va a andar acabado siempre, porque así es la voluntad de Dios, no, ¿verdad? Sino que hemos estudiado de que lo que aquel mendigo, lo que aquel hombre que estaba cojo, ¿verdad? A la entrada del templo del Señor, en la puerta llamada La Hermosa, no era el templo llamado La Hermosa, como algunos dicen, sino que era el templo del Señor en la puerta o en el pórtico llamado La Hermosa, en donde nosotros entendemos de que aquel hombre lo que buscaba era dinero, era una limosna de dinero. Entonces el apóstol Pedro le dice: yo sé que lo que estás esperando, porque dice que les miraba atentamente, ¿verdad? Lo que estás esperando es que yo te dé plata o yo te dé oro, pero no te voy a dar eso, amén, sino que te voy a dar lo que realmente necesitas. Y eso también sale, ¿verdad? La bendición de aquel proverbio y Casadela que dice que no nos da el Señor lo que nosotros queremos, sino que lo que necesitamos de escuchar, amén. Amén. Y eso es el punto, que el apóstol Pedro le dice: yo te voy a dar de lo que tengo, te voy a dar de lo que realmente necesitas, y no solamente en el cuerpo, sino que también en su alma y en su espíritu. Y por eso es que vemos que el Señor hizo la gran obra y le levantó, ¿verdad? Empezó entonces aquel hombre que era cojo, enderezó sus pies, y de ahí dice que entró al templo danzando, alabando, gozando, alabando al Señor. Y eso nos da la gran enseñanza de que mucha gente está en la puerta del templo y no entra. ¿Por qué? Porque tiene un montón de ataduras, tiene un montón de problemas en su vida, y eso no les permite avanzar hasta que la sana doctrina, hablando de la doctrina apostólica, llega a su vida y le transforma su vida religiosa en una vida espiritual, amén. Y en eso sabemos nosotros que ocupe o aparece la conversión, de que de algo espiritual se vuelva algo celestial, y ese es el poder de Dios el que puede hacerlo, amén. Entonces viene el apóstol Pedro y nos deja claro que de lo que nosotros tenemos, damos, y eso que tenemos es ¿por qué? Porque lo hemos recibido. Y eso es lo que decía Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Allá en Juan capítulo 3, versículo 26 al 30, lo leíamos, donde dice que nadie puede recibir algo si no le fuere dado de arriba, aleluya, o del cielo. Amén. Amén. Y esto que nosotros tenemos viene del cielo, viene del Señor, y por eso es necesario que nos llenemos de su palabra, que nos alimentemos de este alimento espiritual que el Señor nos da y que se vuelve con consecuencias celestiales. Esto es lo maravilloso, aleluya, amén. Amén. Vamos a leer Deuteronomio 25:4, amén, que era el texto pues de donde comenzamos en todo este viaje hermoso que vamos teniendo, amén. Vaya a ver, ahí me ayudan. No pondrás bozal al buey cuando trillares. Gloria a Dios. Vaya, ahí tenemos que tener claro, ¿verdad? Que de qué está hablando con esto de ponerle bozal al buey. Ya sabe que el bozal pues es lo que se le pone, ¿verdad?, en el hocico. Hablando de a unos perros, pues ustedes han visto cómo le ponen un bozal para evitar que muerdan o algunas otras cosas. Pero en el caso de los bueyes, ¿verdad?, lo que se estaba evitando, o lo que querían evitar aquellos que le ponían bozal, era que comiera o que recogiera del trigo que iba trabajando, o del sembrado, ¿verdad?, que iba teniendo, y que él fuera comiendo, y eso querían impedirle. Entonces ahí lo veíamos en la figura en lo espiritual, allá en 1 Corintios 9:14, de que el que sirve en el altar o el que trabaja en el evangelio, dice el apóstol Pablo, que viva del evangelio. Y eso es algo maravilloso, que nosotros entendemos que esto se debe de dar así. Entonces cuando hablamos de un bozal o del buey que está trillando, sabemos que es aquel que está sirviendo, aquel que está trabajando en la obra, y que por tanto tiene derecho a participar de lo que en la obra se hace. Entonces cuando alguien le pone bozal al buey, estaríamos hablando ponerle o darle un impedimento al ministro
de que no participe de la obra que está haciendo. Y el Señor, lo dijo el apóstol Pablo, ¿será que se preocupa de los bueyes en sí? ¿Estará preocupado del animal en sí? Dijo Pablo, no, sino que por nosotros fue escrito, dando a entender de que el Señor ha habilitado, ha autorizado de que los ministros podamos comer de la obra de Dios que se está haciendo, ¿verdad?, en la tierra. Entonces, por eso lo decía también Pablo. Ahorita me va el versículo, pero 1 Corintios 9, creo que era el 11, donde él decía, será gran cosa si nosotros sembramos lo espiritual en ustedes, que cosechemos lo material. Y allí se ve, ¿verdad?, claramente de que esto es un derecho de los bueyes. Cuando el pueblo se pone en un plan de que no quiere que el buey recoja de lo que está trabajando, entonces es antibíblico, se está oponiendo a la palabra del Señor. Por otro lado, vemos la gran misericordia, el gran cuidado que el Señor tiene. Por eso me gusta la palabra, la frase que dice Pablo, ¿será que Dios tiene cuidado de los bueyes? O por decirlo de los bueyes, dejó escrito eso, o ¿por qué? Y ahí dice por nosotros. Entonces la palabra cuidado, esa me gusta, porque quiere decir que el Señor vela por cada uno de sus siervos. Si nosotros estamos trabajando para Él, Él ha autorizado de que podamos nosotros entonces vivir del Evangelio. Y eso yo sé que para gente que no tiene circuncidado su corazón, eso es carne, como dicen por ahí, de vaca, ¿verdad?, en la calle, que quién no va a querer agarrar su tajadota. Entonces, y se lo acaban a los ministros diciendo, ya ven que viven del Evangelio, mantenidos sin vergüenza, van a trabajar, y empiezan a decir un montón de cosas, pues no entienden que ese es el trabajo del ministro. Lo dijo el apóstol Pablo también a Timoteo, 1 Timoteo 5, 17 y 18, si tal vez me lo buscan y me lo leen después. Entonces ahí sabemos nosotros que Pablo decía que a los ancianos que gobiernan bien, que sean tenidos en doble honor, mayormente, dice la Reina Valera, a los que trabajan, ahí dice claramente, en la predicación y en la enseñanza. Entonces el trabajo de los bueyes, o parte del trabajo de los bueyes, es predicar y enseñar. Y sabemos que no es solo eso, sino que también ya cuando hablamos de los ministerios, ahí podemos entrar en el punto de hablar, por ejemplo, de apacentar, de pastorear, y que sabemos que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Apacentar es alimentar del pasto, ¿verdad? Ahí viene. Y el pastorear es guiar, es dirigir. Entonces son dos cosas bien especiales que vemos. Y también podemos hablar del ministerio apostólico, que es gobierno, ¿verdad?, que él gobierna. Entonces su trabajo son varias características o varias actividades, entre las cuales pues está el predicar, el enseñar, el guiar, el apacentar, el gobernar, el dirigir, el estar ahí ejerciendo lo que el Señor le ha pedido. Entonces, léalo ahí, hermano. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bocel al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Eso es otro texto bien especial, ¿verdad?, que Jesús también lo habló allá en Mateo 10 y Lucas 10 también, si no me equivoco, donde habla de que el obrero es digno de su salario. Entonces, si ustedes se fijan, cuando hablamos de esto, no es que significa salario a la manera que hoy decimos y que hay que ponerle una cantidad, ¿verdad?, o hay que hacer esto, sino que sabemos que es parte del trabajo del buey y tiene derecho a comer de lo que está haciendo. Eso debemos de tenerlo bien claro. Ya que fuera alguien haragán, ¿verdad?, que no quiere trabajar, entonces fuera diferente la cosa. Pero si sabemos que se tiene a un verdadero siervo del Señor y está trillando y está haciendo lo que Dios le ha mandado que haga, entonces ahí pues es justo y es necesario que él también pueda comer, ¿verdad?, de lo que está. Por eso es que no se le debe poner bozal, porque como función principal el bozal era para impedirle que comiera. Y eso también, si lo vemos en el espíritu de la palabra, eso refleja egoísmo, refleja avaricia en el pueblo, porque si ustedes recuerdan, era parte también de las cosas que el Señor dejaba y había instruido al pueblo de Israel,
que no fueran, como decimos popularmente, agarrados, amén, porque cuando hablamos de la cosecha, sabemos que hay tres tipos o tres niveles en la cosecha, ¿verdad? Que eran las primicias, la cosecha y el rebusco, y hemos aprendido que las primicias son del Señor, porque así lo dice Proverbios 3:9, la cosecha es de uno, pero el rebusco es para aquellos que tienen necesidad, aquellos que padecen necesidad, y que nosotros tenemos que también pensar en nuestros hermanos o en el prójimo necesitado y dejar de esas espigas, ¿verdad? Que tal vez en el pasón de la cosecha caía en el suelo y no era que había que regresar para repasarlo, ¿verdad? Sino que ahí las dejaban tiradas, especialmente las que quedaban a la orilla del terreno para que llegaran los pobres o los necesitados a recoger y comer. Entonces ya no digamos con aquellos bueyes que están trabajando, ¿verdad? Que sirven, que se están esforzando en la obra, ellos tienen derecho a poder comer. Y acordémonos también, ¿verdad? Que lo que ellos van comiendo de este manjar llamado evangelio, es que nosotros podemos entender, podemos saber con toda claridad que van a tener ellos para dar de comer a otros, hablando en el tema al pueblo, amén. Otra de las figuras, antes de entrar a lo que se come, del bozal, es cuando el pueblo le impone al siervo o a los siervos qué van a hablar, y les tapan la boca, por decir de esa manera, y los hacen enseñar los temas que el pueblo quiere oír. Y ahí es donde también se comete un gravísimo error, porque sabemos que el apóstol Pablo, allá en el capítulo 20 del libro de los Hechos, él siempre hizo hincapié, creo que en el versículo 31 menciona eso, donde él dice que él no rehuyó anunciarles todo lo que el Señor les ponía que tenía que anunciar. Y ahí es donde vemos nosotros de que este es un verdadero buey, un verdadero siervo, que no se limita a lo que la gente quiere oír, porque cuando hablamos de que lo que la gente quiere oír, sabemos que estaría el buey convirtiéndose en un maestro conforme al deseo del pueblo, o que busca agradar al pueblo. No voy a decir un falso maestro. ¿Por qué? Porque puede ser un buen maestro, un verdadero maestro de la palabra, pero que sea sometido a la voluntad del pueblo. Y eso es figura de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Que es la última de las iglesias del Apocalipsis, donde se habla ya de un gobierno democrático prácticamente dentro del templo del Señor. Y sabemos que en el templo del Señor, en el Evangelio, el gobierno tiene que ser divino, tiene que ser el Señor gobernando, y el orden lo ha dejado bien claro el Señor, que es de lo que los bueyes, hablando de los ministros primarios, reciben, comen, se alimentan, lo que van a darle al resto del pueblo. Si uno no está en ese orden, entonces se sale de la voluntad de Dios. Por eso es que es bien especial hacer este énfasis, porque el pueblo del Señor no puede ponerle condiciones al ministro de lo que sí va a hablar, de lo que no va a hablar. Si eso fuera, entonces ya no sería la autoridad del ministro en la iglesia, sino que sería el pueblo, y ahí sí se va a fracaso. Eso lo puede ver usted en el gobierno del primer rey de Israel, que era Saúl, y el gobierno del segundo rey, que fue David. Ahí se ve la gran diferencia. En Hechos 13:22 el Señor lo dijo: he hallado un hombre, ¿verdad? Un varón conforme mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Y cuando dice que todo lo que él quiere, nos deja bien claro de que Saúl hacía lo que él decía, no lo que Dios decía, mientras que David lo que Dios decía. Y ahí es donde estamos en el orden. Si nosotros pretendemos, como parte del pueblo del Señor, condicionar o impedirle al pastor que hable de X cosas, estaríamos equivocados. Por eso mejor revisémonos delante de él, y como le vuelvo a decir lo que le mencioné hace un rato, rindamos nuestras carnalidades, porque mucha gente en este tiempo apoya tantos temas contrarios a la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque ve que otros hombres, tal vez de renombre en el Evangelio, están pensando igual, y ahí ya piensan de que eso debe ser, y la opinión del pastor sale sobrando, ¿verdad? Y así no son las cosas. Entonces ahí también es de ponerle atención a esto. Si usted está en la iglesia, pero a usted le ofende o le molesta que toquen X tema, en vez de enojarse, en vez de molestarse, mejor debería revisarse
porque a lo mejor, como uno dice, ¿verdad? Si está sintiendo la incomodidad es porque quizá le está cayendo limón, ¿verdad? O en la llaga, dicen por ahí. Entonces es porque algo le está doliendo. Hay gente que no le gusta que le hablen del rapto del Señor, ¿verdad? De la venida del Señor, porque sienten que eso les quita la ilusión o los sueños que quieren seguir cumpliendo aquí en esta tierra. A otros no les gusta que les hablen, por ejemplo, del adulterio, porque a lo mejor están en adulterio, entonces les ofende. O que les hablen del dinero, específicamente el tema diezmo, ¿verdad? O ofrenda, porque ya siente que le están queriendo quitar el dinero que tiene y es la avaricia que se le evidencia. Entonces ahí están queriendo poner condiciones en las cosas que van a escuchar, en los temas que van a hablar, y eso no puede ser. Por eso saco estas dos cosas para que lo meditemos: el bozal para impedirle que coma, o el bozal para impedirle que hable con toda libertad de lo que Dios le está poniendo, que hable. Ahí es donde uno tiene que ser bien claro también como parte del pueblo del Señor y someterse a la voluntad de Dios para no caer en esta situación. ¿Dije algún versículo? No. Vale. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar, ¿verdad? Vamos a leer Isaías 30, 24 para ver ahí de qué se alimenta el buey. Sabemos que en general de la palabra de Dios podemos decir, pero vamos a ir sacando algunas ilustraciones especiales para que vayamos estudiándolo. Amén. Dice Isaías 30, 24, léalo. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Vaya, claramente entonces dice que el buey, una parte de la dieta de él es el grano limpio, que sería hablar del trigo. Amén. Entonces quiere decir que el buey se alimenta de trigo. Y cuando dice grano limpio de trigo, estaríamos hablando de la palabra que es el logos. Amén. Hemos hablado del logos, hemos hablado del rema, ¿verdad? Entonces el logos es la palabra que literalmente uno lee en la Biblia. Aquí es donde entra la parte que decimos, que yo siempre digo, que hay tela que cortar, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, solo lea la Biblia, y solo basta que lea la Biblia. Y uno dice, sí, está bien leer la Biblia, pero no basta solo con leer la Biblia. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que un montón de religiosos saben la Biblia, conocen la letra, pero no la viven, como el tema de Mateo 2, donde el Señor nos narra, ¿verdad? Ahí la historia la dejó escrita, de que aquellos magos que venían del oriente, ¿se acuerdan? Llegaron al palacio, ellos ahí fallaron, ¿verdad? Usando su lógica, fallaron pensando de que el rey pues tenía que estar en el palacio que había nacido, y que por lo tanto lo fueron a buscar ahí. Pero dice que Herodes mandó a llamar a los escribas y a aquellos eruditos, los sabios de la escritura, y le preguntó dónde debía nacer el Mesías. Y usted recuerda que le dijo que en Belén de Judá. Entonces hay gente que se sabe la letra, sabe la Biblia. Usted les pregunta de algo, un versículo, se lo pueden hasta de memoria y se lo explican o se lo cuentan, ¿verdad? Así como tal, como se lee. No, nada de profundidad, nada de ir más a lo espiritual, sino que la muy letra. Y esto no digo yo que sea malo, claro que no. Tenemos que también nosotros almacenar el logos, ¿verdad? Como dice la Biblia en las 3 tentaciones que nuestro Señor Jesús tuvo para iniciar el ministerio, que cómo le respondía el diablo a él, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la frase? Escrito está. Entonces cuando hablamos del escrito está, estamos hablando de logos, amén, de la palabra literal, que usted lo lee así solo porque puede leer, aleluya, y ya estuvo. Pero hemos aprendido que eso no basta, ¿verdad? Porque ahí tenemos al ejemplo de Felipe y aquel eunuco que iba leyendo el libro de Isaías y él no entendía de quién hablaba, si del profeta mismo o de alguien más, dice. Y todavía le dijo Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué le dijo el eunuco? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo entenderé si nadie me explica o si no hay quien me explique? Entonces ahí ya vamos a otro nivel de palabra, ¿verdad? Para ahorita es necesario que hablemos de lo que es en sí
el Logos, y esto no lo vamos a rechazar. Leamos Génesis 41-49 para agarrar una figura ahí. Amén. Génesis 41-49, que es la vida de José, donde sabemos nosotros que había un hambre tremendo, ¿verdad? En Egipto y en toda la tierra habitada, y donde no había hambre, o donde no había, mejor dicho, necesidad, era allí en Egipto. ¿Por qué? Porque había un José, un hombre sabio, un hombre temeroso de Dios, que había atendido lo que el Señor le había ordenado, para que no pasaran hambre, para que no pasaran esas necesidades. Y ahí lo sacamos, este ejemplo maravilloso de José, que es una figura de cada uno de nosotros, que tenemos que ser entendidos en la Escritura, entendidos en el Logos. No podemos decir el Logos ese no sirve, o el Logos no es importante, porque sabemos nosotros que una de las aplicaciones de Juan 1.14, por ejemplo, Juan 1.1, es de que en el principio era el Logos, ¿verdad? Y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios, y de ahí dice, y aquel Logos se hizo carne. Cuando ya hablamos de hacerse carne, entonces ya entramos a otro nivel de palabra, y eso es lo que estamos desarrollando. Pero ¿cómo vamos a menospreciar, o cómo va a decir uno que no necesita el Logos, o no sirven? Eso no es posible. Sabemos que ahí como que fuera la base, ¿verdad? O la materia prima de donde el Señor empieza a dar lo demás, para que se vaya procesando y se va convirtiendo en otros productos. Pero arranca de lo que es el Logos en sí, arranca de lo que es la letra. Cuando hablamos de la letra mata y el espíritu vivifica, entendemos también de que no significa entonces que la letra en sí de la Biblia no sirva, sino que ya estaríamos hablando de quedarse en un nivel de que no hay revelación, o que no hay más de lo que es en sí la letra. Pero bendito sea el Señor, que tiene distintos niveles de revelación para cada uno. Y si nosotros pues somos dispuestos, o estamos siendo, como decirle, listos, ¿verdad? Estamos buzos, por decir así en buen salvadoreño, entonces sabemos que vamos a ir escalando, vamos a ir llegando a otros niveles, sin dejar de recibir siempre el Logos. El Logos es parte fundamental de todo lo que nosotros necesitamos. A ver, hermano, 41-49. Dice, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Vaya, oiga qué especial, hasta no poderse contar. Y ahí es donde cada uno de nosotros deberíamos de interesarnos en leer la Biblia. Y cuando digo leer, me refiero también a entrar al otro nivel de escudriñar la Biblia. Pero por lo menos lo lo fundamental tiene que ser leer. Hay una bienaventuranza, ¿verdad? Cuando uno ve el Apocalipsis, Apocalipsis 1.3, donde dice que hay 3 bienaventuranzas en cuanto al libro de Apocalipsis. Uno es bienaventurado el que lee, bienaventurado los que oyen y guardan, ¿verdad? Son 3 bienaventuranzas. Pero si usted sabe, o usted lo ve, dice de que el bienaventurado el que lee es singular, y el que oye y guarda pues plural. Ahí también tenemos que recordar, que esto es bien especial, que el leer es individual, es personal, es singular. No va a leer, si otro lee por mí, yo ya no entro en la función o en la bienaventuranza de leer, sino de oír. Entonces ya no es leer, el otro está leyendo, pero yo le estoy oyendo. Y aquí es donde cada uno tiene que ser sabio, como le dije, y no dejar pasar esta bienaventuranza de leer. Amén. Amén. ¿Cree usted que por gusto dice ahí bienaventurado el que lee? No, o sea, hay una bienaventuranza, hay una bendición, hay una, ¿cómo decir? Cuando hablamos de Macario, ¿verdad? Hay una felicidad, hay un regalo de Dios al leer. Y si nosotros somos haraganes y no queremos leer y solo queremos que otro nos lea o que nos cuente, entonces vamos a estar pobres en cuanto a Logos. Y el Logos se obtiene a través de la lectura. Y lea, obviamente la Biblia. No estamos diciendo otras cosas. Porque hemos aprendido que el único libro formativo es la Biblia.
Amén. Los demás son informativos, amén. Pero el único formativo, el que forma nuestra vida, es la palabra. Y si nosotros no leemos, entonces va a ser difícil que podamos tener esa base de donde después el Espíritu pueda tomar y hacerlo rema en nosotros, ¿verdad? O que se vaya haciendo otra cosa en nuestra vida. Aquí es donde vemos entonces que José se preparó en gran manera. Dice que acumuló trigo que ni se podía contar. O sea, esto nos está diciendo, lea mucho, empápese de la Escritura. Hay cosas tan básicas que a nivel de la superficie o a nivel de lo más, por decir algo literal, uno puede aprender mucha sabiduría en la Biblia. Hay un montón de consejos que usted solo los lee así o los ve y dice, esto no se debe hacer, o esto debo hacer, esto voy a implementar. ¿Por qué? Porque es fundamental el saber qué es lo que la Biblia dice. Amén. Amén. Hay cosas que tal vez no se logran entender solo en lo literal, pero ya es bueno tenerlo, porque entonces quien lo va a procesar o quien nos va a ayudar a que se vaya transformando en otra cosa es el Espíritu Santo. Amén. Leamos del 54 al 57, Génesis 41. Dice, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Nunca se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto. El pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Yes. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Oiga eso, pero mire qué orden la que dio Faraón. ¿Qué dijo Faraón? Ir a José, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Haced lo que él os dijere. Haced lo que él os dijere. Dicho de otro modo, si lo vemos en una figura, a Faraón, de una figura positiva, dijéramos el Señor, ¿verdad? Diciendo, id a mi buey, amén, id a mi siervo y hagan lo que él os dijere. ¿Por qué? Porque él sabe la instrucción en base a todo lo que él ha acumulado, lo que él ha recibido, le va a dar un consejo, ¿verdad? Un consejo que a nivel logos pues es de mucha bendición, y ahí podemos nosotros acordarnos también del texto que yo casi siempre uso cuando mencionamos a Génesis 41-49 de José, de que acumuló en los graneros, ¿verdad? Hasta ya no poderlo contar, con Colosenses 3:16, ¿se acuerdan de ese texto? Que me gusta mucho combinarlo, y que lo encontramos por ejemplo en la NBB, aquellas palabras bien especiales, ¿verdad? Mantengan vívidas, ¿se acuerdan de esa frase? Mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué es lo que quiere decir? Traten de estar recordando lo que han aprendido, lo que han leído, y esto va para todos, hermanos. No quiero que usted lo vea a nivel físico o a nivel natural, cuando algunos se expresan todavía en el Evangelio que dicen, ya no tengo neuronas, usted, ya me las quemé, ¿verdad? Yo ya perdí mucho, ya eso da mucho desvelo, mucho, no sé qué, mucho, y empiezan a analizar las cosas de una manera lógica, ¿verdad? Y por eso que otros dicen, perdón, yo nunca he sido bueno para memorizar, dice, yo no sirvo para eso, a mí todo se me olvida, y ahí cierran el corazón y no le dan cabida a poder almacenar estos versículos en el granero. Entonces el granero viene a ser como una figura ilustrativa del corazón, donde nosotros entendemos que vamos metiendo las palabras, lo que vamos leyendo lo vamos metiendo ahí, y ahí lo tenemos guardado, y cuando sea necesidad o haya hambre, ahí vamos a sacar de ese granero esa palabra ya para poderla después procesar, ¿verdad? Y que se convierta en rema, que eso es lo que nosotros anhelamos llegar, pues cuando ya la palabra ha sido procesada, y que en trigo no estamos comiendo el grano solamente, sino que ya se hace, se muele, ¿verdad? Se procesa, se vuelve harina, ya le echan aceite y se vuelve rema, ¿verdad? Que ese es el proceso
que nosotros debemos de tener lo normal. Por eso es que es necesario empaparse de la Escritura. Leamos 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13, hermano, a ver. Gloria a Dios. 1 Timoteo 4, 13. Perdón. Amén. Dice: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Claramente vemos que yo, bueno, le he puesto también varias veces de ejemplo de que no veamos solo la historia de que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Entre tanto que llego, que él llegara a donde estaba Timoteo, sino que lo veamos también en el tema del Señor Jesús, diciéndonos a nosotros como iglesia de Cristo, entre tanto que llego. Sabemos que el Señor ya viene, ¿okay? Estamos esperándolo, pero Él viene y dice, entre tanto que llego, ahí, ocúpate, amén, de la lectura de las Escrituras. A mí esto es bien clave, porque estamos en este tiempo que todavía, pues es como dicen, una cuarentena voluntaria, pero que todavía no hemos podido regresar a la iglesia como deseamos, como queremos, pero seguimos siendo cristianos. Y eso es lo que hablaba con algunos hermanos ayer, de que a pesar de que no estamos en la iglesia, no significa que nos vamos a portar como que no fuéramos cristianos. En todo lugar debemos ser cristianos. Si estamos en la iglesia, bien. Si no estamos, seguir siendo cristianos y no bajar la mirada, no bajar la fuerza, ¿verdad? Poner la fuerza en el Señor y estar siempre pendientes de Él. Por ejemplo, cada uno, estando en su casa, deberíamos de autoobligarnos a leer la Biblia. Amén. Por lo menos, siempre les digo, empiece leyendo ahí un capítulo o algo, y cuando viene a sentir, empieza a batir la leche, y ahí es donde se vuelve la mantequilla, porque empezamos con un pasaje, nos vamos a otro libro, de este libro nos vamos a otro, y empezamos a batir la leche, y eso es el acto de escudriñar, ¿verdad? Entonces nos vamos empapando, pero la pregunta sería, ¿será que todos los hermanos que estamos en este tiempo leemos la Biblia? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿O nos gusta cómodamente solo oírla? ¿O que alguien más nos la cuente? Si digo yo esta palabra cómodamente, estamos mal, porque estamos perdiendo una bienaventuranza. Y la bienaventuranza que es personal, que es individual, es leer. Nadie puede decir, vamos a leerlo en plural, ¿verdad? No, sino que es algo muy personal. Por eso dice, bienaventurado el que lee. Amén. Amén. Bueno, ya lo vieron ahí en Colosenses 3:16, donde dice que la palabra de Cristo, dice la Reina Valera, more en abundancia en vosotros. Cuando hablamos de en abundancia, siempre lo comparo yo como la arena del mar, ¿verdad? De Génesis 41-49, donde dice que José acumuló trigo, grano limpio, ¿verdad? Como la arena del mar, que no se podía contar. Ahí es donde ya cada uno de nosotros debe ser listo. Ahí si nosotros no somos listos, perdemos la bienaventuranza de leer y a la vez dejamos de tener la opción o la bendición de que el Espíritu de Dios agarre más y más palabra de Dios de nuestro corazón. Y si esa palabra está ahí, entonces siempre vamos a tener que defender o que decir cuando se nos pida la opinión, ¿verdad? O se nos demande una explicación a lo que nosotros creemos. Ahí lo dice en Lucas 12:12. Sí, es un texto fácil de aprender y a la vez pues la cita, ¿verdad?, que facilita. Entonces Lucas 12:12. A ver, ¿cómo dice? Porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Vaya, hay gente que dice, ore por mí para que el Espíritu de Dios me use. O dicen otros, yo voy a llegar a tal lugar y no me preocupo porque el Espíritu es el que va a hablar. Pero no leen, pero no se empapan del logo, no estudian, no leen la palabra, no leen la Escritura y de una manera perezosa e incorrecta dicen, no, pero el Espíritu me va a usar. Yo no necesito leer porque el Espíritu me va a usar. Sí, estamos claros que lo puede hacer, pero son dos cosas las funciones que el Espíritu de Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Creo que Juan 14:26 es lo que lo dice, de que el Espíritu dice que os enseñará y os recordará todas las cosas. Cuando hablamos de enseñar, estamos claros de que sí puede ocurrir
que en el momento que estamos hablando, ¡pum!, venga el Espíritu de Dios y nos da la palabra y empezamos a fluir nosotros. Y se puede dar eso. Y maravilloso es, amén. Que es también a lo que comparamos allá con el apóstol Pablo, que decía: en parte predicamos, en parte hablamos, ¿verdad? Pero ahí nosotros también vemos que en parte profetizamos. Y dijimos que ese profetizar es cuando el Espíritu de Dios, de veras, de algo que nunca habíamos oído, leído o no sabíamos, el Espíritu nos usa y habla a través de nosotros. Y nos quedamos maravillados, porque hasta nosotros mismos decimos: esto yo no lo sabía, esto nunca lo había escuchado, y qué maravilloso. Pero también hay un buen porcentaje de recordar. Y si nosotros no almacenamos trigo en nuestro granero, hablando del corazón, entonces ¿de qué nos va a recordar el Espíritu? O sea, hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque sabemos también que nos recuerda cosas de la preexistencia o de la eternidad, del Olam, y Él nos viene recordando. Pero en esta aplicación, lo que estamos estudiando, yo lo animo a que lea la Biblia, lo animo a que estudie, que se empape. Si usted quiere saber de reyes, de historias, de detalles, de los profetas o de los evangelios o de las cartas de Pablo, y quiere saber hasta de nombre, ¿verdad?, de algunos personajes, lean la Biblia. Por lo menos, si no se le queda pues todo, porque podemos decir ahí, necesitamos la grandísima ayuda del Señor, ¿verdad?, porque se nos queden muchas cosas, pero que ya las tenga leídas, ya la haya leído, y si puede, escudriñada. Amén, porque esto va a llegar a otro nivel más especial o más profundo en la lectura. Y cuando viene a sentir, entonces el Espíritu Santo en el momento oportuno, agarra de ahí del grano, del que tiene guardado, y lo menciona o lo saca en el momento oportuno. Y ahí es donde uno se queda admirado de ver de qué manera el Espíritu de Dios lo va usando. Amén. Entonces a esto se refiere, ¿verdad? Cuando el buey come grano limpio, no sé si cuánto llevo ya, ¿no? Aleluya. Como 51. Por ahí. Bueno, démosle todavía otro poquito. Amén. Sí. Bueno, leamos Isaías 11:7 para ver el siguiente tipo de alimento, ¿verdad?, que come el buey. Isaías 11:7. Déjalo, hermano. Dice: la vaca y la osa pasarán. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Amén. Ahí dice entonces que ¿qué más come el buey? Paja. Come paja. Amén. Amén. Bueno, esto de paja, pues ya sabemos, en el caliche, ¿verdad?, popular en El Salvador, hablar de paja, pues dicen es mentira, dicen. Eso es paja, dicen, ¿verdad? Entonces, ahí como que alguien dijera: entonces ese güey come mentira, come engaño. No, ¿verdad? Sino que estamos hablando de la paja en lo natural, que sale pues ahí de la hierba, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros aprender algo muy especial. Leamos Éxodo 5:18 para que veamos una relación bonita. Amén. 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 Éxodo 5:18. Dice: id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Vaya, ¿se acuerdan de qué historia estamos hablando ahí? Sí, ¿se acuerdan? De Israel en Egipto, ¿verdad? Cuando estaban de esclavos. Amén. Entonces, ¿para qué servía la paja? Para hacer ladrillo. Dicho de otro modo, esta es la palabra que edifica. Amén. Amén. Que viene construyendo, que viene edificando, haciendo algo muy especial en el cuerpo de Cristo. Y este es el trabajo de los ministerios primarios. Amén. Amén. Los ministros primarios somos los encargados de edificar al cuerpo de Cristo a través de la palabra. Entonces esta palabra es la que va haciendo madurar. Hemos aprendido que edificar es madurar. Amén. Todos nosotros como hijos de Dios necesitamos madurar. Si no maduramos, entonces seríamos siempre niños, y Gálatas 4:1 y 2 dice de que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y eso quiere decir que aunque pueda ser el dueño de todo, pero vive como alguien que es un esclavo, como un siervo, como alguien que no tiene derechos. Por eso es que
necesitamos evolucionar, necesitamos edificar, necesitamos ser madurados para que podamos nosotros entonces tomar posesión de lo que el Señor nos ha dado como hijos suyos. Aleluya, amén. Entonces viene Faraón y dijo, bueno, ya no se les va a dar paja, ya no les vamos a dar esa materia prima para edificar, ahora ustedes lo tienen que ir a buscar. Y eso fue pues porque estaba molesto, ¿verdad? Porque llegó Moisés a sacar al pueblo de Israel de la cautividad. Entonces ahí nosotros vemos claramente de que era para edificar, para hacer los ladrillos. Leamos 1 Corintios 3:9, aleluya, amén, donde se ve el trabajo de los ministerios. Lean. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oiga, qué bonito, sois ustedes, hablando del pueblo, sois labranza de Dios, si lo vemos a nivel de la agricultura, pero edificio de Dios, si ya lo vemos a nivel de la construcción, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos los colaboradores de Dios? Pues ahí está hablando Pablo otra vez de los apóstoles, pero nosotros aprovechamos a entender que son 5 ministerios. ¿Y de dónde lo aprovechamos? Pues el famoso texto, ¿verdad? De Efesios capítulo 4, versículo. ¿Cuál es? Efesios 4. Donde se habla de los 5 ministerios. Aleluya. Nadie estará escribiendo a alguien por ahí. Amén. Porque este texto tiene que podérselo a la memoria. Donde habla de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Efesios 4. ¿Han puesto ahí? Nadie. No. 4:11. Ajá. Del 11, aquí está el hermano Alex también. Del 11 al 13. Amén. Y ahí lo puede usted leer. De qué manera tan especial, pues los ministerios, hablando de los 5, estamos pues para la edificación, dice, del cuerpo de Cristo, para hacerlo madurar al cuerpo de Cristo a través de la instrucción, a través de la enseñanza, a través de la capacitación, por medio de esta palabra que edifica, que transforma, que prospera, que lo hace madurar, que lo hace evolucionar a uno. Entonces, es bien especial entender como el apóstol Pablo decía, ¿verdad? En 1 Corintios 3:8, creo, no, 3:11, es donde él dice, ¿verdad? Que él puso el fundamento que es Cristo. Y de ahí cada quien dice, tiene que ver cómo sobreedifica sobre este fundamento. Y ahí es donde hablamos de aquellos 6 materiales que se tienen que edificar, ¿verdad? Entre los cuales, pues ahí sabemos nosotros que va la paja, pero ya ahí es de una manera negativa, porque el fuego lo consume, ¿verdad? Pero en sí agarramos el punto de la edificación y a eso es lo que vamos. Entonces ahí leamos 2 Corintios 13:10 en la versión NBB. Amén. Gloria al Señor. Amén. NBB. Dice: les he escrito esta carta con la esperanza de que cuando los visite no tenga que ser duro y usar mi autoridad. Vale. Quiero emplear la autoridad que me confirió el Señor para ayudarlos a madurar y no para destruirlos. Ahí va. Entonces, ¿para qué sirve la autoridad de los ministros? Para ayudar a madurar. Amén. No para destruirlos. Así que aquellos hermanos que dicen, es que el pastor es enojado, es que me regañó, es que mire que no es que, yo, como dicen otros, es que por mí lo dijo. Y es verdad, yo siempre los molesto y les digo, ¿por quién más lo vamos a decir? Pues si no por los que están bajo el cuidado de uno. Y aquí es donde yo quiero pues aprovechar, ¿verdad? Aquellos hermanos que dicen, si va a decir algo, dígamelo a mí, en persona, no lo diga públicamente. Ahí es donde uno les hace la analogía con los padres en la casa. Cuando un verdadero padre o una verdadera madre está haciendo su trabajo, se sabe que ella conoce o él conoce a cada uno de sus hijos y sabe las cosas que dicen los hijos y sabe si han hecho algún error o se han cometido alguna falta y lo pueden mencionar. Ahí siempre lo digo yo, alrededor de la mesa,
comiendo, compartiendo y diciendo, vaya, José, ¿verdad? Esto y esto pasó, o bueno, usted Mario, o usted Rosita, y empieza a decirlo, y ahí lo está hablando en público, sabiendo de que todos los demás hijos pues están hablando de su hermano y está hablando de la autoridad, ¿verdad? Que es el papá o es la mamá, entonces todos aceptan, se sujetan y ahí van caminando. Entonces por eso también es bien especial mencionar esto. Yo sé que ya lo han oído varias veces, pero recordárselos que la autoridad que los ministros tenemos no es para destruirlos, sino para hacerlos madurar, ayudarlos a madurar. Y esta ayuda pues es parte de la misericordia de Dios que el Señor tiene y muestra a través de los ministros. Por eso esta palabra que edifica, que lo hace evolucionar a uno, debemos de valorarla, aprovechar lo que el Señor nos está hablando y decirle gracias, Señor, porque me estás revelando, me estás trayendo esta instrucción que me está haciendo evolucionar. Yo ya no soy el mismo, yo he ido cambiando y veo tu mano sobre mi vida, y ahí uno fluye y se alegra y se regocija al ver de qué manera tan especial el trabajo de los ministros, ¿verdad? Lo dice también allá en Efesios 2:20, 21, que estamos siendo edificados, dice, ¿verdad?, con el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahí también hemos aprendido, ¿verdad?, que hablar de apóstoles podemos relacionarlo Nuevo Testamento y profetas Antiguo Testamento. Dicho de otra manera, los 66 libros, ¿verdad?, la escritura completa, que es la que nos está ayudando a evolucionar, nos está ayudando a crecer, nos está ayudando a ser edificados, a madurar. Por eso no menospreciamos los libros del Antiguo Testamento ni el Nuevo, sino que para nosotros son valiosísimos los 66. Y ahí es donde vemos nosotros el trabajo del fundamento profético, apostólico, que el Señor permitió que así fuese, ¿verdad? El Antiguo Testamento pues sabemos que se caracteriza por ello, ¿verdad?, por los profetas, y en el Nuevo pues por los apóstoles. No se habla en sí de un pastor, ¿verdad?, un tan solo pastor, aparte de nuestro amado Jesús, que es el único que dice yo soy el buen pastor, hablando ya en el Nuevo Testamento. Pero ya de otro nombre así puntual no se lee ningún nombre de un pastor, pero sí se lee de muchos apóstoles, y eso nos hace entender de que el Señor en el Nuevo Testamento puso el fundamento de los apóstoles y en el Antiguo de los profetas, y eso es lo que nos enriquece y nos hace madurar a través del desarrollo también de los otros 3 ministerios. Por eso es que la escritura son los 66 libros y lo tenemos que aprovechar todo al máximo. Aquellos que se inclinan a amar el hebreo pero desprecian el griego están mutilando la palabra, estarían quedando incompletos. O aquellos que se van solo por el griego y olvidan el hebreo, entonces está también, ¿verdad? Y eso creo yo que no entendemos. Hablar del hebreo en el Antiguo Testamento, hablar del griego pues en el Nuevo Testamento, si acaso no nos habíamos entendido. Y ahí es donde nosotros también tenemos bien claro que el famoso judaísmo que se está dando en este tiempo menosprecia en el Nuevo Testamento y se van solo a querer saber del hebreo, el hebreo y el Antiguo Testamento, y mencionan unas que otras palabras que se pueden, ¿verdad? Baruch Adonai Kadosh, y empiezan a decir, ¿verdad?, el Mesías, Hamashiach, aleluya, y empiezan a querer mencionar, apantallarlo a uno con palabras que se han medio que aprendido, pero están dejando la otra parte importante, no digo la más importante, sino que la otra parte que complementa. Las dos partes son fundamentales, y aquellos que no aman el Nuevo Testamento están mutilando la palabra. Entonces, por eso es que necesitamos de los apóstoles, necesitamos de los profetas, necesitamos del Antiguo, necesitamos del Nuevo Testamento. Amén. Lo voy a dejar hasta ahí, porque si me meto al tercer tipo vamos a alargar mucho más, y lo vamos a dejar entonces en este punto para que meditemos y le digamos al Señor gracias por este alimento que tú nos estás dando. Podría decir alguien, pero esta paja es alimento seco, ¿verdad? Que ya no es fresco. Ajá, sí, pero sabemos nosotros que cuando también hablamos de las cosas viejas, ¿de dónde vienen esas cosas viejas? Vienen del Olam, ¿amén? Vienen de antigüedad. Y ahí también volvemos al tema aquel de la parábola de
el escriba docto, ¿verdad? Que se convierte en discípulo de Cristo, dice que es como aquel padre de familia que tiene en su tesoro cosas viejas y cosas nuevas y saca de eso. Entonces ahí es donde vemos nosotros que hace función esta paja, ¿verdad? Esta palabra que podrían menospreciar algunos, de decir, eso es viejo, eso ya no alimenta. Pero mire usted cómo los bueyes se alimentan y cómo devoran este elemento, se lo comen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es alimento, es nutrición para ellos. Igualmente para nosotros, o sea, necesitamos sacar de las cosas viejas y también pues de lo nuevo que el Señor nos está dando, que sería parte de lo que hablaríamos para la próxima semana, primero Dios. Pero recordando esto también, ya que lo mencioné de este hombre o de este padre de familia, las cosas viejas podríamos hablar también del Antiguo Testamento y las cosas nuevas del Nuevo Testamento. O sea, las dos cosas están guardadas en un solo tesoro llamado Biblia. Amén, y gracias a Dios por ella. Así que bendito sea el Señor por su provisión y que necesitamos estar comiendo de esto, ¿verdad? Si el buey se alimenta, como dijo Pedro, de lo que tengo, te doy. Nos va a dar de esta palabra que viene a ser como este logos que necesitamos todos tener para poderla ir guardando en el corazón y en un momento oportuno decir, escrito está, al diablo, escrito está, el Señor te reprenda. Y hay un montón de cosas bien especiales que podemos aprender, y también de la palabra que nos hace madurar, que nos hace crecer, y esto es también fundamental para que podamos ser edificados como los ladrillos que hacían los israelitas allá en Egipto. Amén. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor un momento en oración, y de ahí pues que Dios siga orando, que Dios siga haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dígale, Señor, muchas gracias te damos. Bendito Dios por este alimento espiritual que tú nos das. Aleluya. Por este alimento tan especial que tú nos das, Señor, y que podemos nosotros crecer. Gracias, Cristo amado. Qué honor, qué privilegio tan grande tenemos de poder madurar, de poder evolucionar en ti. Señor, gracias. Porque esto no es casualidad que estamos hablando de esto, estamos hablando de un tema muy especial para mi vida y que ha sido de mucha edificación para Icasadela. Gracias, Señor, por esta bendita palabra que transforma nuestro ser, que cambia nuestra vida, que ya no nos deja ser los mismos, Señor. Aleluya. A ver, se lo cantamos y le decimos, Señor, gracias. Yo como miel de la peña del Señor, la que de lo alto y corriendo está, la que me trae dulce revelación, que a mis ojos siempre hace brillar, mi alimento, gran sustento. Es toda la comida del buey, es la doctrina que me restaurará, que a su talla me está haciendo llegar, mi alimento, gran sustento, la que a mi vida está haciendo cambiar, y en su palabra me ha enseñado a esperar, hasta que tú decidas regresar, oye, y llevarme. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras. Dígale, Señor, gracias. Yo me voy a ocupar de la lectura de las Escrituras a diario, aleluya. Hay libros tan cortos, hermano, que pudiéramos leerlos en una sentada, en un rato. Mire, agarre todos los capítulos de Daniel, lea los 12 capítulos, nútrase, hermano. Una vez, Señor, a ver, la que de lo alto y corriendo está, la que me trae dulce revelación, que a mis ojos me hace brillar, mi alimento, gran sustento, es la doctrina que me restaurará,
Su palabra me ha enseñado a esperar hasta que tú decidas regresar y llevarme a mi hogar celestial, la que a mi vida está haciendo cambiar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. De lo que tengo te doy. De lo que he guardado en mi corazón te doy. De esta palabra que edifica, que restaura, que transforma, que liberta, de esto te doy, decía el apóstol Pedro. Qué maravilloso es poderlo entender. Dígale, hermano, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este alimento sobrenatural, este alimento que viene del tercer cielo, así como aquel maná que descendía mañana tras mañana. Es un milagro precioso tener esta palabra, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Oh, dígalo, hermana, muchas gracias. Dígalo, hermana Yanet, dígalo, hermana Vita. Muchas gracias. Muchas gracias, dígale, hermana Lupita, aleluya. Qué maravilloso eres tú, Señor. Ministra mi hermano Abraham, Señor, llénalo de ti, llénalo de tu presencia, mi hermano Simón, satúralo con tu gloria. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Ministra mi hermana Azucena, Señor, de la cabeza a los pies, que podamos ver tu gloria esta mañana, que podamos recibir de todo lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Ministra mi hermana Lisette, Señor, llena mi hermana Chabelita. Obra, poderoso Dios, en mi hermana Mayra, Señor. Obra en mi hermano Guillermo. Satura mi hermana Teresita. Manda tu fuego, Señor. Manda tu provisión. Manda esta bendición que viene de lo alto. Dile, Cristo, tú eres la peña más alta, de donde está fluyendo la miel que hace brillar mis ojos. Cristo, son tus verdades eternas las que prosperan mi alma, oye, y las que hacen brillar mis ojos. Cristo, dígale, hermana Basti, Eres la peña más dígale, hermana Basti, gracias, Señor, por tu obra. Gracias, Señor. Dígale, hermana Miriam, estos milagros internos que estás haciendo en mi vida, dile, hermana Miriam, vienen transformando mi vivir, vienen cambiando mi vivir. Ya no soy la misma de antes, dígale, hermana Miriam. Gracias, Señor, por estos milagros externos también. De una manera portentosa tú vienes obrando en mi cuerpo, dígale, hermana Miriam. Qué maravilloso, hermana Miriam, que no hallaba ni gastritis en su estómago. El Señor se ha glorificado poderosamente. El Señor ha hecho maravillas en su cuerpo, hermana Miriam. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, mi Rey. Bendito tu nombre. Aleluya, Señor. Que valga la pena, hermana Miriam. Que valga la pena. Dígale, Señor, con todo mi corazón. Has hecho obra grande en mi vida. Yo voy a hacer que valga la pena. Me presentaré aprobada delante de ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias te doy por la vida de mi hermana Alexandra, Señor. Gracias te doy por la vida de mi hermano Fernando, Señor mío. Llénalo de ti, Padre bueno. Llénalo, Señor. Ten misericordia de la familia Funes, Padre bendito. Obre mi hermana Betty, Señor. Obre mi hermano Rafa. Ten misericordia, mi hermana Silvia. Señor, en el nombre de Jesús. Mira, Padre Celestial, a Dani también, Señor. Obra en él, Padre. Atráelos, Padre. Atrae, Señor, a mi hermano Fran, a mi hermana María Teresa. Atráelos con todo su corazón a someterse a tu voluntad, Señor, porque esta palabra está edificando nuestra vida, Señor.
Gracias por la autoridad que me has dado, que es para ayudarlos a madurar, no para destruirlos, para ayudarlos a madurar. Bendito sea tu nombre, mi hermano Walter, mi hermana Patti, familia. Glorifícate en sus casas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ha hablado así a mi vida. Oiga eso, Proverbios 4:23. Guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Espíritu, necesito un centinela, oiga, Señor, que me ayude a vigilar mi corazón donde sea, para caminar todos los días de mi vida. ¿Qué manera? En integridad y con mis hechos a mi Dios poder agradar. Oh Espíritu, descienda sobre mi vida el espíritu del temor de Jehová, y en rectitud yo viva. Oh Espíritu, gobierna tú mi vida, y que mi voluntad se fusione con la tuya. Cuando cada día que yo viva, cada día que yo viva, cada día que yo viva, cada día que yo viva. Gloria a tu nombre, gracias Señor. Oh, maravilloso Dios, qué honor, qué privilegio tan grande tú nos concedes de poder conocer esta escritura, de poder saber este logo, Señor, de poderlo leer de la manera literal y poderlo almacenar en nuestro corazón como grano limpio, Señor, grano limpio, Padre mío, que va a ser de bendición a tu pueblo, este grano limpio que trae alimento, que trae nutrición para tu iglesia. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Qué honor, qué honor, qué honor tan grande. Es maravilloso, Señor, lo que haces. Es maravilloso tu obra en mi vida, oh eterno Rey. Gracias. Gracias, Señor. Que me ayude a vigilar tu corazón donde sea, para caminar todos los días de mi vida. Oye, Señor, oye a tu pueblo, óyenos cantar a tus siervos, Padre mío. Espíritu, descienda sobre mi vida. Ora, Espíritu, ora. Recibe, hermana Ana. Recibe, hermana Vanessa. Reciba esta familia también. Llénalos, Padre mío. Reciba en el nombre de Jesús. Recibe, hermano Orlando. Recibe, hermano Guillermo. Reciba, hermana. En el nombre de Jesús, hermana Daisy. Reciba ahí donde está, hermana Daisy. Sacúrala, Señor. Sigue glorificándote en su vida. Que se guarde para ti, Señor. Que al abrir el templo, Señor, no se vaya a quedar. En el nombre de Jesús, que se disponga cada vez más por amor a ti, Señor. Por amor a ti, Señor. Yo sé, Señor, que este tiempo de cuarentena ha venido acomodando a varios a no querer salir, Señor, a no querer esforzarse, a querer seguir así. Pero la verdad, Señor, la vida continúa. La verdad, Señor, nosotros anhelamos volver a tu casa. Anhelamos compartir, convivir con hermanos, como una gran familia, y a recibir a todos aquellos que van a llegar, Señor. Aleluya, dándote la gloria y la honra a ti, Señor, porque has sido bueno. Maravillados estamos, Señor, de ver de qué manera tan preciosa tú te muestras. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, oh Espíritu,
Recibe, hermano Frank. Recibe, hermano Frank. Oh Espíritu, dile, oh Espíritu, descienda sobre mi vida. Espíritu de temor de Jehová y en rectitud yo viva. Oh Espíritu, gobierna tú mi vida y que mi voluntad se fusione con la tuya cada día que yo viva. Cada día que hemos ido aprendiendo esto, a través de esta palabra ministerial, de esta palabra de pastores, de este pan de nobles, de este pan de príncipes que estamos comiendo en Icasadela. Aleluya. Aliméntate, iglesia. Aliméntate. Aliméntate. Dile, Señor, gracias por este pan de nobles. Gracias por este pan de ángeles que me estás dando. Este es pan de ministros, es pan de príncipes, es el alimento del buey, es esta paja que me está haciendo edificar, que me está haciendo madurar. Ya no soy el mismo que era, ya no soy el mismo que era, ya no. Has hecho maravillas en mí, Señor. Gracias porque me estás haciendo crecer, porque estoy viendo tu mano poderosa. Aleluya. Oh. Reciba, hermano Enoch. Reciba. A ver, cada día que yo viva, cada día que yo viva, cada día que yo viva. A ver, Daniela, dilo. Cada día que yo viva. Reciba, Vanessa Gómez. Reciba, hermana Nicole. Reciba, hermana Vanessa Madrid. Reciban en el nombre de Jesús, hermana María Teresa. Fluya con toda libertad, sabiendo que el Espíritu de Dios está en usted. El Espíritu Santo está obrando poderosamente. Cosas que antes ignorábamos, ahora las sabemos, se nos ha mostrado, se nos ha revelado. Ese es el poder de la palabra viva. Este es el poder de la palabra revelada, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Gracias, Señor, por tu obra que penetra en nuestras almas, que traspasa nuestros corazones y que nos enseña cómo tocar el tuyo, Señor, cómo acercarnos a ti, Señor. Aleluya. Oh, gracias. Debido al Logos es que yo he estudiado, he leído esta historia del rey David. Oh, hermano, en el nombre de Jesús, escudriña la Biblia, lee la Biblia, esfuérzate en leerla todos los días, esfuérzate en leerla. No lo hagas solo como un juego en la aplicación YouVersion. No, hermano, devora la Biblia, acuérdate de mí, necesitas llenarte de Dios. No pienses que por imposición de manos te vas a llenar de toda la palabra que necesitabas. No, hermano, es necesario escudriñar, es necesario dedicar el tiempo, estudiar la palabra, es necesario que te apartes y que le dediques al Señor su momento. Aleluya. Rindo a ti mi voluntad, quiero caminar amando tu verdad. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida, oh Señor, anhelo agradarte. Oiga eso lo dijo el rey David. No te daré de lo que me sobre, no lo haré, Señor. No te entregaré de lo que no me cueste, pues tú eres mi Dios, mi todo. No me presentaré con manos vacías. Aleluya. Cada día yo te buscaré. Tú eres
amado de mi alma, tú eres mi esperanza, el que a mi vida sacia con abundancia. Aleluya. Oh, cuánto amor has derramado aquí. Tú eres mi Padre, la razón de mi vivir. Hoy puedo acercarme muy confiadamente al trono de la gracia. Maranata, Maranata. Dígale, hermana Lupita, el tiempo corre, no se detiene, hermanos. El tiempo no se detiene, el Señor ya viene. Y si algo ha estado ministrando en mi vida en este tiempo, es Colosenses 3:2, en la versión Vive al Día, de poder decir que el cielo sature mis pensamientos, que el cielo sature mis pensamientos, lo llene, porque dice, porque ya no hay tiempo que perder en este mundo, en las cosas de este mundo. Tenemos que seguir al Señor, dejando que sature mis pensamientos del cielo, llenándonos de Dios, llenándonos de sus promesas, llenándonos de sus remas, de su palabra, logos. Dígale, Señor, satúrame, llena mis pensamientos, amado mío. Quiero que sean llenos del cielo, satúranos del cielo, amado Rey, en el nombre de Jesús. Yo me rindo a ti, yo me entrego a ti, amado mío. Yo me someto a tu voluntad, oh Dios eterno, te necesitamos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Cuánto amor has derramado aquí. Tú eres mi Padre, la razón de mi vivir. Hoy puedo acercarme muy confiadamente al trono de la gracia. Mira, los granitos van cayendo, hermano, van cayendo. El tiempo no se detiene. El tiempo continúa corriendo, continúa corriendo. El Señor te está diciendo, estoy detrás de la puerta, estoy detrás de la puerta. Esta palabra que has recibido es la que te está persiguiendo, es la que te está llevando a otras dimensiones espirituales, te está metiendo en otras esferas, en otras atmósferas, en otros ambientes gloriosos que el Señor nos está llevando, nos permite vivir. Esto es algo maravilloso, hermanos. Dígale gracias. Gracias porque tu palabra me está haciendo evolucionar, me está haciendo madurar. Aleluya. No solo adaptarme a esta nueva dimensión, sino que me has evolucionado, me haces madurar, Señor, en todo sentido. Entro yo a estas atmósferas, entro en estas esferas espirituales, donde me llevas de gloria en gloria, Señor, de poder en poder, hasta verte a ti en Sion. Gracias, Señor, porque entre más me acerco, más fuerte me vuelvo, Señor. Entre más me acerco, más fuerte me vuelvo, y voy camino al Monte Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuánto amor has derramado aquí. Mira cómo pasaron ya los 3 minutos de este reloj. Mira qué maravilloso poder decirle, Señor, tú vienes pronto, tú vienes pronto, tú vienes pronto, vienes pronto. Aquí va corriendo, Señor, el tiempo. Va corriendo tu tiempo, Señor amado. Muchas gracias. Muchas gracias. No me cansaré de agradecerte, porque ha sido bueno. Vamos a escuchar